Hola, buenas. Buenas tardes. Están integrándose todo el mundo. Hola, Hola, hola. Vamos a esperar un minutito que se integre todo el mundo. creo que algunos todavía no estaban en otra clase, profe, por si acaso. Ya, se pasó. Ah, ok, ok. Pero nos faltan demasiadas personas. Son 19, así que ya hay 11. A ver, hemos estado conversando con varios profesores sobre clases como por ejemplo esta que tiene estos bloques largos, muy largos. Se supone que nosotros estamos hasta las 18:40. Eso es harto. Considerando que son recién las 3:30, o sea, son 3 horas de clase. Perdón. Son 3 horas de clase. Y eso es pesado para todos. Vamos a separar la clase en 2 bloques, no muy largo, no de 1 hora y media. Y un tercer bloque va a ser, digamos, trabajo individual. Es decir, vamos a terminar la clase antes, pero con la condición o compromiso de que haya un trabajo extra de ustedes. Y la próxima semana vamos a hacer el primer taller grupal. Entonces ahí también la clase va a ser más corta. Les dejo el taller y se habilita en el aula virtual la forma de subir el taller. ¿Ya? Si tienen problemas, o sea, y ahí vamos viendo cómo avanzamos, porque el objetivo de esta primera parte del curso es que quedemos claros con conceptos relacionados con el límite y la derivada, y también cierto grado de habilidad para calcularlos. La semana pasada, el lunes pasado, revisando este apunte, que ahora ustedes se supone que tienen porque está en el aula virtual. Voy a aprovechar de ver eso ahora en uvirtual.usach.cl. Debería estar este apunte. Hay 2 personas en la sala de espera. Juan Ceballos está con problemas para ingresar, se está demorando más de lo normal. Si alguien le puede decir, ahí parece que ingresó también el señor Ceballos. Claro, salió y volvió a ingresar Juan Ceballos. Les decía, claro, les dejé varias cosas. Les dejé un libro de cálculo de Larson y Edwards. Perdón, chicos, que estoy. Les dejé un libro de cálculo y 2 apuntes. El apunte de cálculo diferencial el que vamos a trabajar o con el que ustedes pueden consultar también estas clases es ligeramente distinto a lo que nosotros estamos trabajando, pero sí puede, a ver, tengo un chat, sí puede servir. Buenas tardes, profe. Buenas tardes.
sí puede servir, Tarde. buenas tardes, paso. Sí puede servir en caso, por ejemplo, que fue lo que me plantearon ustedes, que si de pronto no me da el tiempo en la semana de tener el apunte de la semana, podemos dejar algunas páginas de este libro, o de este apunte, digamos, como base, para que conversemos durante la semana. En los archivos iniciales del curso están la programación. Bueno, aún no sé nada de ayudantía, chicos, pero en la pedagogía, que es la otra carrera donde trabajo, ya tenemos ayudante, entonces yo creo que es cosa de tiempo, hoy, mañana, yo creo que quizás más tardar el lunes o martes vamos a tener noticias de ayudantía. ¿Ya? Aquí lo que dice clase grabada está, pero está horrible, pero ya la clase del lunes, la clase del 20 de abril, está disponible. ¿Ya? Entonces, nosotros quedamos, si no me equivoco, en estos teoremas derivados de la definición en base a las sucesiones. Es decir, vimos lo relacionado al punto de adherencia, las propiedades que tiene el punto de adherencia, cómo se define el límite a partir del punto de adherencia, y lo que habíamos apoyado, digamos, de esta definición con el uso del software GeoGebra para explicar a grandes rasgos el tema de la reanudar función, a ver, reanudar función. Sí, aquí está la pantalla compartida. Y hay alguien que habla Profe, en en esta inglés. parte de la observación, ¿Sí? estaba mal escrito una cosa. ¿Sí? A ver, revisemos. A ver, observación. Si X Dice, pertenece... Lo él escucho. no pertenece. Ah, no pertenece. No existe. Ah, claro, sí, tienes razón. Sí. Vamos a ir ojo con eso. ¿No hay otra forma de definir el límite? Claro que sí hay otra forma. De hecho, hay una definición más usada. La vamos a adelantar, les voy a dar esa definición, porque se utiliza harto vamos a decir lo siguiente. Profesor, a veces el micro no le capta bien la voz. Ya voy a tratar de arreglarlo de otra forma que me quede muy, muy cerca. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, supongo que sí, gracias. Preguntaba Juan Ceballos si no hay otra forma de definir el límite. Hay muchas formas, o sea, hay diversas formas de definir el límite. El tema del punto de adherencia es una de las tantas. El tema del punto de adherencia puede ser útil para definiciones de límites de funciones diversas, o sea, de funciones que no solamente son funciones de variable real, que es lo que vamos a estudiar nosotros, sino también funciones, por ejemplo, de un espacio normado en otro, de un espacio vectorial en otro. En un espacio vectorial tiene sentido el límite tiene sentido cuando aparece el concepto de norma, de espacio normado. Entonces, el tema del punto de adherencia es útil para definir el límite en otros contextos, pero en el caso de una función real, vamos a decir que f de x, o mejor dicho, el límite, me parece que esto es lim, cuando x tiende a x sub 0, vamos a decir, de f de x es igual a L, me parece que esto es
double arrow. No. Doble arrow. No. Bueno, voy a buscar la flechita aquí en símbolos. Bueno, objetos no. No tengo objetos, casilla vacía. Simbolitos, 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 simbolitos en flechitas. Sí, solo sí, ahí está. Sí, solo sí. Para todo. Parece que es var epsilon. Epsilon. Si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 también, tal que si x menos x sub 0 es menor que epsilon, o menor o igual que epsilon, vamos a decir menor que epsilon. Es menor que epsilon, entonces el valor absoluto de f de x menos, claro, f de x menos L es menor que delta. Esa es como la definición más utilizada. Viene entrando el señor Gutiérrez. Esa es la definición más común. ¿Ya? Ahora, podríamos, como primera parte de esta clase, comprender qué significa esto. ¿Ya? Nosotros habíamos dicho en la clase anterior que el hecho de que una función, digamos, por ejemplo, f de x igual a x, vamos a ponerlo así, x cubo menos 2 menos 3x más 1 dividido en x cuadrado menos 2. X cuadrado, mira ahí, tenemos una bonita función. Esta función me parece que tiene una asíntota en x igual 0. Claro, que cuando x tiende a 0, la función se indetermina. Entonces, pensemos en un valor cualquiera. Por ejemplo, pensemos en el 3. Y uno puede buscar el punto 3, f de 3. Y aparecería en este puntito A. ¿Ya? Si uno piensa, a ver, vamos a agrandar esto, propiedades. Está demorando un poquito. Texto lo vamos a poner en mediano o grande. A ver, mediano me parece que es apropiado. Si uno analiza, por ejemplo, esta parte. Primero me dice que existe un epsilon y un delta. Este delta depende de epsilon. De alguna forma depende de epsilon. El epsilon se utiliza como un valor muy pequeño, cercano a 0. En el fondo, epsilon es como el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. Pero en el fondo es un valor muy pequeño. Y aparece aquí una inecuación con valor absoluto. Y esta inecuación con valor absoluto, ustedes fácilmente pueden notar que la solución es x más menos epsilon. O sea, x sub 0 más o menos epsilon. Ese intervalo. ¿Ya? Vamos a darnos, le vamos a poner como un deslizador vamos a poner e de epsilon, entre menos 1 y, bueno, en realidad es mayor que 0. Entre 0, por ejemplo, y 3, para no darnos un valor muy grande, con un incremento de 0.01. Tenemos este intervalo. ¿Ya? Vamos a este punto, vamos a ponernos aquí un punto cualquiera en la función. ¿Ya? O sea, este punto va a ir siempre en la función.
Vamos a hacer un intervalo que dependa de E, de este épsilon. ¿Cómo? Vamos a marcar la recta X igual al valor X de A, me parece que esto es con mayúscula, valor X de A, menos E. Ahí tengo la primera ecuación. El segundo va a ser X igual al valor X de A más este E. Parece que aquí no me lo... Uy, esto como... No. ¿Qué quiero de el comando desconocido? Ah, el X mayúscula no es un comando conocido, es X minúscula. ¿Qué estoy haciendo con esto? Este intervalo depende de qué tan grande es épsilon. Y aquí me dicen, mira, mientras más pequeño el épsilon, es decir, estos valores de X están más cercanos a X sub 0, mientras más pequeño el épsilon. ¿Ya? Y también me dan uno con respecto a delta. Digamos, vamos a hacer un deslizador que va a ser... lo vamos a establecer de esta forma. Delta va a depender de X, de épsilon, de la siguiente forma. Delta será igual a... para epsilon, que me parece que ese es el... frac. Para epsilon sobre 2. Así va a ser. El delta vale eso. El delta depende de epsilon según esta pequeña formulita. Voy a mover esta definición para acá. Y vamos a hacer el otro intervalo, que sería igual al I de A más, en este caso, E dividido 2, que sería delta, y una función que sea igual al valor I del punto A menos el epsilon dividido 2. Entonces, aquí no se ve claro, pero si el epsilon crece, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Mira, vamos a marcar este segmento de aquí. Perdón. Aquí. Y lo vamos a pintar más... lo vamos a pintar más con un color, digamos, color rojo y que se note mucho. ¿Ya? Y también un segmento aquí. Estos segmentos que estoy pintando, o que estoy marcando, lo que son en el fondo, son... vamos a pintar de azul este. No son más que los espacios en donde se mueve X según epsilon y según delta. ¿Ya? Y ahora, si sacamos estas rectas que habíamos establecido, está sucediendo lo siguiente. Antes de continuar, jóvenes, me gustaría saber si lo que estoy explicando tiene sentido para ustedes. Para ver que se entienda esto, estoy tratando de entender esta segunda definición de límite a propósito de la pregunta del compañero sobre si hay otras definiciones de límite. No sé si se entiende lo que estoy haciendo. No sé si hay gente ahora. No, dice... No, yo tampoco estoy entendiendo. Ya, chicos, si no me están entendiendo, pidan una segunda explicación. Yo estoy enredado. Ya. Profe, es que ¿Sí? entre que se le escucha entrecortado, que tiene lag o algo así, Ya. y en que a veces el micrófono no toma su voz, es muy complicado seguirlo. Ya. Ya. Voy a intentar ir un poquito más lento y volver a explicar esto. Yo quiero que entendamos bien el concepto de límite. Lo primero, esta es una de las tantas definiciones que hay para el límite, y es, yo diría,
la definición más conocida del límite, la definición delta epsilon o epsilon delta. ¿Qué dice esta definición? Que el límite de f de x, cuando x tiende a x sub 0 es igual a L, es decir, el límite existe, sí solo sí, para todo epsilon mayor que 0, es decir, para cualquier número positivo, existe otro llamado delta, mayor que 0, tal que cumple una cierta proposición. Si x menos x sub 0 es menor que epsilon, entonces f de x menos L es menor que delta. Aquí hay un error. Quiero... acá es menor. Menor que delta. Ahí sí. Y quiero que entendamos esta definición. Si ustedes recuerdan la definición del límite de la clase anterior, o por lo menos parte de la explicación que yo intenté dar, yo les decía que en el fondo es, mientras más cerca estoy del valor de x sub 0 o de x barra, del valor a que tiende x, mientras más cerca estoy en el dominio, su imagen en el recorrido va a estar más cerca. Y esto es lo que dicen el epsilon y el delta. Mientras más pequeño el epsilon, es decir, este intervalo en donde se mueve x es cada vez más pequeño, y cada vez más cerrado, digamos, en el x sub 0, el valor o el intervalo en donde se mueven las imágenes, f de x, también va a ser menor. Esto ocurre con el límite. En el fondo es, mientras más cerca estoy de x sub 0, f de x va a estar más cerca de L. El tema del punto de adherencia, o sea, que este x sub 0 esté en la adherencia del dominio, quiere decir que en el fondo podemos expandir el conjunto del dominio hacia valores que están como en los extremos, no necesariamente en el dominio. Hay casos en donde esto ocurre. Eso dice esta definición. Mientras más cerca estoy de x, más cerca voy a estar de L. Mientras más cerca estoy de x sub 0, más cerca voy a estar de L. De alguna u otra forma. Este es un ejemplo para esta función que es x cubo menos 3x más 1 sobre x cuadrado. ¿De acuerdo? Espero haberlo explicado mejor. Ahora, la definición que nosotros teníamos, que es equivalente, de hecho podríamos ir a revisarla, dice lo siguiente. Voy a ponerle 100% mejor, porque aquí... ¿Qué dice esta definición? Primero, una función real y sea que sub 0 en la adherencia. Esas son las dos condiciones. Ahora se entiende un poquito más. Decía, la definición que nosotros teníamos el día lunes y que es equivalente a esta, dice lo siguiente. Diremos que f tiende a L cuando x tiende a x sub 0, lo que se denota como ustedes ya saben, o bien que L es el límite cuando x tiende a x sub 0, si para toda sucesión x sub n con valores en A y convergente a x sub 0, me voy a pasar, y convergente a x sub 0, se cumple que la sucesión de las imágenes converge a L. Ustedes saben que cuando una sucesión es convergente, para cierto n en adelante, para cualquier epsilon que yo dé, desde cierto n en adelante, que decíamos n sub 0, todos los demás valores de la sucesión se acumulan dentro de este intervalo que depende de epsilon. O sea, el concepto de límite de sucesiones es casi equivalente al concepto de límite de funciones. Me voy a pasar nuevamente a GeoGebra.
para explicar esta otra definición, que es equivalente. Supongamos una... ¿Sí? ¿Qué significaba que se acumulen? Ya, eso quiero recordar. Supongamos que tengo una sucesión que converge a este x sub 0. ¿Ya? Este x sub 0 está aquí. Y el L estaría acá, ¿cierto? Vamos a dejar esto en estilo de trazo. ¿Qué significa que se acumulen? Una sucesión es una función que va desde los naturales a los reales, ¿cierto? Y que cuyos valores son discretos, es decir, van como a saltitos. ¿Ya? Está entrando Anaís, perfecto, me parece que es casi la última que faltaba. Va a saltitos. Si la sucesión esta de los x tiende a este x sub 0 que está aquí, esos puntos se van a ir quedando aquí cada vez más cerca. Cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca. Sin llegar necesariamente ahí, pero cada vez más cerca. En el fondo, la sucesión lo que hace es acercarse al x sub 0. Y la definición de límite de sucesiones tenía que ver con un épsilon. Decía, no importa qué tan grande sea el épsilon, o qué tan pequeño sea, yo puedo encontrar un número natural, un n natural, a partir del cual, de ahí en adelante, todos los demás valores de la sucesión van a estar dentro de este intervalo. O sea, puede que yo tenga hasta el n igual 50 fuera, pero del 51 en adelante, todos están dentro. Ahora, si el intervalo es más pequeño, si el epsilon es más pequeño, a lo mejor voy a tener que llegar, no sé, al 180, al n igual 180, pero del n igual 181 en adelante, todos van a estar en ese intervalo. Ahora, la definición que nosotros habíamos dado de límite de funciones a partir de sucesiones dice que si hay una sucesión que converge a x sub 0, en la sucesión de las imágenes, ¿ya? A ver, voy a anotar, a lo mejor esto aquí se puede entender bien. Tenemos una sucesión S sub n que tiende a x sub 0. Esto tenemos. Esa x sub n, esta S sub n está por aquí. Y uno puede hacer la misma función, la misma sucesión, pero a partir de los f de S sub n. Y esta sucesión debería ser convergente a L. Eso dice la definición de límite que dimos en el curso. Pero fíjense que es equivalente a esta. Es equivalente a la del epsilon delta. ¿Qué dice la del epsilon delta? Mientras, ya lo voy a decir de nuevo, Carla. Si tengo una sucesión que viene, digamos, por aquí por el eje X y que converge al X sub 0, puedo hacer otra sucesión tomando cada S sub n y calculándole el valor de la función. Y voy a tener esta sucesión de los f de S sub n. Si el límite de la función cuando x tiende a x sub 0 es L, significa que si la sucesión converge en x sub 0, la sucesión de las imágenes converge en L. Lo vamos a escribir así. Vamos a decir lo siguiente. El límite cuando x tiende a x sub 0 de la función es igual a L, si solo si, esta es la definición nuestra, si solo si, para toda S sub n convergente a x sub 0, o mejor dicho, no para todas, sino que lo vamos a poner como una implicancia, x sub n tiende a x sub 0,
implica que la sucesión de las imágenes converge a L. Esa es nuestra definición, la que está en el apunte. Y lo que quiero mostrar, esta la voy a poner más grande, lo que quiero mostrar es que esta definición de límite es equivalente con la común y corriente que se utiliza. Porque en el fondo las dos están diciendo lo mismo. Mientras más cerca estoy de x sub 0, más cerca voy a estar de L. Esa es la idea del límite. Ahora, este límite puede existir o no. Se puede calcular, puede ser más fácil de ser calculado o no. Pero la esencia del límite de una función es esta. ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, sí, espero dejar claro este asunto del límite. Ahora, voy a volver al apunte. ¿Ya? Si alguien quiere sacar captura de pantalla, lo puede hacer. Si alguien quiere tomar apunte, lo puede hacer. ¿Ya? Les voy a pedir un segundito, chicos y chicas. Aquí estoy de vuelta, chicos. Vamos a pasar ahora al apunte para seguir revisándolo. Y fíjense, o sea, esa es la definición, en el fondo es eso. ¿Ya? Si para toda sucesión de x sub n con valores en A y convergente a x sub 0 se cumple que la sucesión de las imágenes también converge a L. ¿Ya? Aquí había un error que me hizo notar Nicolás, le agradezco muchísimo, que dice que si este x sub 0 no está en la adherencia, este aquí dice está, pero en realidad debería decir no está. Voy a
mejorar esto y lo voy a resumir obviamente. Entonces no existen sucesiones convergentes con valores. Luego, aquí hay algo importante, no puede estudiarse el límite. ¿Ya? En ese caso se diría que el límite no existe. Por ejemplo, esta sucesión, este límite. Límite de x, de raíz de x, cuando x tiende a -1. El -1 no está en la adherencia del límite de esta función, por tanto no tiene sentido calcular el límite. El límite ni siquiera existe. Ahora bien, si x barra pertenece, espérenme, si x barra pertenece a la adherencia, y existen, ¿qué viene siendo? X barra es lo mismo que x sub 0. Es exactamente lo mismo. Hay otra forma de decir el valor al que converge la función. ¿Ya? Ahora bien, este x, pueden que existan las sucesiones y que converjan a él, pero no significa que el límite exista necesariamente. Entonces, esta definición a partir de la adherencia es útil para hablar de la unicidad del límite y de ciertas propiedades del límite, pero me parece que la otra, la del epsilon delta, es más completa. De hecho, sí tiene sentido que sea un sí, solo sí. Sabemos que el límite es único, ¿ya? Yo diría, me parece que es el primer teorema de la clase, del curso. Si la función f tiene límite cuando x tiende a x0, entonces dicho límite es único. La idea de un límite de una función está motivada para extender los valores de f a los puntos de adherencia del dominio que no están en el dominio original de la función. Sin embargo, por definición, los puntos del dominio también pertenecen a la adherencia. Evidente. En este caso, se puede probar el siguiente resultado, que si x barra está en el dominio y el límite existe, entonces el límite es la imagen de x barra. ¿Ya? Así que la demostración, esta demostración es muy sencilla, por eso no está escrita acá. Basta con considerar una sucesión en la que todos los valores de x sub n sean x barra. En estos casos se dice que la función es continua. También habíamos hablado de esto la clase pasada. Para estas funciones el cálculo del límite es evidente y por tal motivo los ejercicios se centrarán en el cálculo del límite cuando el límite está fuera del dominio. Sin embargo, las funciones continuas tienen muchas propiedades que es útil estudiar. Esto es lo último que vimos en la clase anterior. Y la idea de hoy es abordar estos teoremas derivados de la definición en base a sucesiones. Como la definición del límite de funciones se apoya en el límite de las sucesiones, o por lo menos así lo hemos construido nosotros, se puede probar de forma muy sencilla los resultados del álgebra de límites que se anuncian a continuación. Cuando se habla de álgebra de límites, de álgebra de derivadas, de álgebra de integrales, etc., en el fondo se habla de propiedades que tienen que ver con el producto escalar, para los que han visto espacios vectoriales, o para la suma y resta. ¿Ya? ¿Qué dice este teorema 2? Si f y g son dos funciones y x barra está en que el límite cuando x tiende a x barra de f es L1 y el de g es L2, entonces, haciendo esta acotación de que el x tiene que estar en la adherencia del intervalo de los dominios, se tiene siempre que el límite de las sumas es la suma de los límites y el límite de las restas es la resta de los límites, así también el límite de los productos. ¿Ya? Luego, si x pertenece a la adherencia del dominio de f sobre g, es decir, la división de funciones, y L2 es distinto de 0, o sea, esta propiedad siempre y cuando g no tienda a 0, cuando x tiende a x barra, entonces el límite cuando x tiende a x barra de la división de las funciones también va a ser la división de los límites. En particular, por último, cuando g es constante, se tiene que el límite de alfa x, alfa una constante, es alfa por L1. Algunas consecuencias de este teorema anterior. Por ejemplo, que x cuadrado tiende a x barra al cuadrado. O sea, si yo veo el límite cuando x tiende a 5 de x al cuadrado, va a ser 5 al cuadrado. Para todo k perteneciente a n, x elevado a k va a ser x barra elevado a k. Es decir, x elevado a 7, cuando x tiende a 4, va a ser 4 elevado a 7.
Y eso es por la Profe, propiedad. tengo una duda. Pregunte. En la división potencia del dominio de f sobre g, cuando L tiene que ser distinto a 0, ¿Sí? ¿eso quiere decir que x barra tiene que ser distinto a 0? No necesariamente, porque si el L1 es 0, o yo puedo tener que x tiende a 0, pero el límite de cuando g tiende a 0 puede ser distinto de 0. Si el límite cuando x tiende a x barra de g tiene que ser distinto de 0. Ah, ya. Ya. El Gracias. resultado del límite tiene que ser distinto a 0. Ya, vale. Gracias, profe. Buena acotación. Asimismo, fíjense que la tercera línea en el fondo es un polinomio. Eso es un polinomio. Y el límite del polinomio es el polinomio del valor. ¿Ya? O sea, para un polinomio cualquiera, el límite es directo. En el fondo, este teorema me permite calcular límite directo de polinomios. Por último, si tengo un segundo polinomio de un grado no necesariamente el igual grado, cuyo resultado, cuando lo evalúo en x barra, es distinto de 0, entonces el límite de la función racional, es decir, la función de dos polinomios divididos, también se puede calcular de manera inmediata. ¿Ya? También se puede calcular de manera inmediata. Aquí hay un pequeño error que también tengo que revisar. Esto voy a marcarlo, porque es b sub m por x barra elevado a m. Resumen de este pequeño apartado. En el fondo, para funciones continuas, el límite de la suma es la suma de los límites, el límite de la resta es lo mismo, el producto es el producto, la división es la división, siempre y cuando el límite inferior no sea 0. Esto me permite concluir que los límites polinómicos son directos, son límites directos. ¿De acuerdo? El teorema del sándwich. Jóvenes, nos vamos a tomar un breve descanso. ¿Ya? Llevamos 45 minutos conectados. ¿Y de cuánto? Yo diría que unos 10 minutos, ¿sí? O unos 15 minutos, que nos conectemos a las 4:30 nuevamente. ¿Ya? Y ahí en Gracias, profe. en el segundo bloque terminamos con este apunte, donde lleguemos, digamos, y quedamos y les voy a dejar unos cuantos ejercicios planteados para que los trabajen de aquí al otro lunes. Entonces nos conectamos en un ratito más. ¿Ya? Pueden salir ustedes fácilmente, yo voy a dejar la grabación en pausa. Entonces así continúo inmediatamente, solamente. Y así también me queda un solo video. Entonces, reanudamos después de ese break, yo creo que es necesario. Quisiera que termináramos con la revisión del apunte. El teorema del sándwich, conocido teorema del sándwich. Aquí lo vamos a acotar a la adherencia de funciones y más que nada a un intervalo. Es decir, no es necesario que en todo el dominio de la función se dé esta desigualdad, por lo menos en un intervalo alrededor de donde vamos a calcular el límite. Este teorema dice que si f, g y h son tres funciones, y aquí están en la adherencia del dominio de g, si también existe un delta, es decir, vamos a determinar este intervalo a partir de un delta. Si existe un intervalo, por muy grande o muy pequeño que sea, en donde ocurre esta desigualdad, que f de x sea siempre menor o igual que g de x, y a su vez g de x sea siempre menor o igual que h de x, entonces, si f y g, o sea, si f y h tienden a L en un cierto punto, el G también. Ese es todo el teorema de sándwich.
es que sí es importante o complejo, el teorema de sándwich es útil, hay que dejarlo muy claro, sumamente útil para calcular límites complejos o desconocidos, a partir de límites que sí son conocidos. El teorema de la composición de funciones también es un teorema muy útil para calcular límites, porque está relacionado con el límite de la composición de funciones. Si tengo dos funciones, y x barra está en la adherencia del dominio de la función compuesta, ¿ya? De la función compuesta, aquí también tengo que arreglar eso, función compuesta, se cumple y se cumple que el límite cuando x tiende a x barra de f es L, y a su vez, el límite cuando x tiende a L de g es L mayúscula, entonces el límite cuando x tiende a x barra de la función compuesta es L. Este teorema se suele usar como teorema de cambio de variables. O sea, otra forma de denotarlo es el teorema del cambio de variables. Para visualizar mejor esto último, consideramos el siguiente proceso. Evidentemente se tiene que escribir el límite, tengo un chat, voy a leer el chat. Chatear, a ver. Es L minúscula y L mayúscula. A ver, Carla. L minúscula es el límite de la primera función y L mayúscula es el límite de la segunda función. ¿Ya? Voy a intentar, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo puedo hacer para que quede muy, muy claro? L y L mayúscula son límites, ¿ya? Si a su vez, si tenemos, a ver, voy a pasar a GeoGebra un segundito, ¿ya? Y vamos a borrar todo esto que está en la pantalla de GeoGebra. También está esta función. Voy a quitar también todo lo que está en la pantalla, a ver si esto me puede servir para denotarlo o para darme a entender. ¿Ya? Si yo sé lo siguiente, que el límite, cuando x tiende, vamos a decir ahora x sub 0 para que se entienda mejor, de f de x es igual a un L minúscula, primero, el primer límite indica eso, y el segundo me dice el límite cuando x tiende a L ahora, de g de x, es igual a un cierto L mayúscula. Esa es la condición. Bueno, aparte del tema de la adherencia. Pero en términos, digamos, de calcular cosas, yo sé que el primero tiende a L y el segundo, cuando X tiende a L, de g de X tiende a L mayúscula. Entonces, estas dos cositas me van a permitir decir lo siguiente. A ver, es que es nueva esa notación, y por lo menos para mí, ya que antes ocupaba otra notación para referirme a lo mismo. Ya, perfecto. Aprovechemos igual de dejarlo lo más claro posible. Estamos diciendo ahora que el límite cuando ahora x tiende a x sub 0, cuando x tiende a x sub 0, de la función compuesta, es decir, de g o f. G o f de x es igual a L mayúscula. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos las siguientes funciones. Si f de x es igual a
por ejemplo, coseno de x, por decir una función. Me parece que si esto lo escribo así, coseno de x, se llama bonito. Y g de x va a ser la raíz cuadrada de x más 1. Esa función. La función compuesta podría ser, que en este caso es g de f de x, es decir, si tengo g o f de x va a ser igual a la raíz cuadrada del coseno de x más 1. ¿Cierto? Esta es la función compuesta. ¿Ya? Y sé, por ejemplo, que el límite, cuando, por ejemplo, cuando x tiende a 0, coseno de 0 me parece que es 1, ¿cierto? De f de x. ¿Alguien me puede ayudar con el chat? ¿Cuánto es ese límite? Cuando x tiende a 0 del coseno de x. Jóvenes, la pregunta la hago en realidad para... ¿Estamos aquí o no? Estoy pegadito aquí con este límite. Quiero vuestra ayuda. No puedo ver el chat, ¿por qué? Por algún motivo no puedo ver el chat. A ver. Aquí, coseno de 0. Exacto, Oscar. 1, 1, 1. ¿Están seguros? Sí, jóvenes. Sabemos que ese límite es 1. Sabemos a su vez que el límite, cuando x tiende a 1, cuando x tiende a 1, de g de x, eso es igual a la raíz de 2. ¿Sí? Entonces, el límite, cuando x, cuando x tiende a 0, cuando cuando x tiende a 0, de g compuesto con f de x sería igual a la raíz de 2. Esto está diciendo el teorema de cambio de variable. Ahora, este ejemplo a lo mejor es un poquito burdo, pero grafica, ¿ya? O sea, el límite x está tendiendo al valor del primer límite, pero el resultado del límite va a ser el resultado del segundo límite. ¿Ya? Este sería nuestro teoremita de la función compuesta, o como algunos dicen, el teorema de cambio de variable. ¿Ya? Debería faltar esta ventanita, aquí estoy. ¿Ya? ¿Por qué el Ahora, teorema de cambio de variable? ya, ¿por qué? Este teorema se suele usar como teorema de cambio de variable. Para visualizar mejor esto último, consideramos el siguiente proceso. Mira, lo primero que uno hace es escribir la función como más que una función compuesta, como una función dentro de otra. Y uno puede hacer el cambio, por ejemplo, que u es igual a f de x y calcula el límite de f de x solamente. Entonces, en el caso nuestro, en el ejemplo,
En el ejemplo uno puede decir que al final esta función coseno, a ver, si yo tuviera esto como un ejercicio, probablemente no tenga la función ni g ni la función coseno, ninguna de las dos. Solamente me preguntan por esta función y calcular el límite cuando x tiende a 0. Entonces uno lo primero que hace es calcular el límite cuando el coseno tiende a 0. Entonces uno dice u igual a coseno de x. Coseno de x. Eso hace. Y luego ve cuál es el límite, este límite, cuando x tiende a 0 de f de x, que es 1. Entonces después lo que tiene es el límite cuando u tiende a 1 de u más 1. Y si uno mira lo que está escrito en el fondo, ese límite es exactamente igual que este. Este límite es 2. Es raíz de 2. Ahora, como lo fui mostrando paso a paso, en el fondo no me planteé este límite. El límite de la raíz cuando x tiende a 0 de la raíz cuadrada del coseno de x más 1. Entonces, para poder calcularlo, hago este cambio de variable y transformo este límite, que es el límite con una raíz con un coseno, en un límite que tiene solo una raíz. El cambio de variable se hace para que los límites, o la expresión, quede equivalente, pero más sencilla. Yo vaya haciendo esto por partes. ¿De acuerdo? A ver qué dice por acá. Tacatá. Sí. Sí. Ya. Entonces, hacemos este cambio y podemos calcular el límite. En el caso de obtener L, entonces la igualdad entre comillas pasa a ser una igualdad verdadera gracias al teorema del límite de composición de funciones. Es decir, el cambio de variables en el límite se sustenta en este teorema, el teorema de la composición de funciones. Algunos límites importantes. A continuación vamos a entregamos límites sencillos, pero muy útiles para calcular otros más complejos. Para ello se utilizan los teoremas anteriores. Cambio de variable, teorema del sándwich, funciones, límite de álgebra de límite. Para ello se utilizan los teoremas anteriores. En primer lugar, revisamos límites de funciones continuas, en particular aquellas que se calculan mediante una simple evaluación. Es decir, si x tiende a, es necesario que a esté en el dominio de f y uno puede simplemente calcularlo. Por ejemplo, el límite de c como sea una constante, cuando x tiende a va a ser siempre la constante. Y de x va a ser a. Evidente. Pero el límite del polinomio, como habíamos visto hace un rato atrás, es la evaluación del polinomio. Y de la división de polinomios va a ser la división de los polinomios evaluados en A, siempre y cuando recuerden Q de A sea distinto de 0. Así, la raíz de A, o sea, la raíz de X, el límite va a ser raíz de A. El seno y el coseno va a ser A, seno de A y coseno de A. ¿Por qué no aparece el límite de la tangente? ¿Creen ustedes por qué no? ¿Por qué creen ustedes que no aparece el límite de la tangente? ¿Porque no existe el límite de la tangente? ¿Cómo eso que no existe? ¿Cómo eso que no existe el límite de la tangente? Ah, porque no existe para ciertos valores. La raíz, evidentemente, sí, la raíz tiene restricción. La restricción es que aquí estamos comprendiendo el dominio de la función. Y en el caso de la raíz, estoy respondiendo a Carla ahora, evidentemente, lo de x mayor o igual es que 0. En el caso de la tangente, hay muchos valores, infinitos valores para los cuales el límite se indetermina. Por eso también aparece solo la función arcoseno.
la función exponencial y la función logaritmo natural. Son funciones que se pueden evaluar, siempre y cuando A esté en el dominio. Se van a poder evaluar. Ya, no debemos olvidar que en varios ejemplos anteriores debemos deducir cuáles son las restricciones para que el límite esté en el dominio de la función. ¿Ya? Como mencionaba la compañera. Por ejemplo, es necesario que Q de A sea distinto de 0. Usando el teorema del sándwich y desigualdades conocidas, desigualdades bien conocidas, se pueden establecer los siguientes límites trigonométricos, logarítmicos y exponenciales. ¿Ya? Estos son 4 límites hasta el momento. El límite, por ejemplo, de seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, estos son 0, aquí debería ser 0, chicos. Y voy a marcar esto para poder cambiarlo. No sé qué apareció el ahí, pero esto es 0. Ese límite de seno de x sobre x es 1. Ahora, si uno lo evalúa, se va a indeterminar. De hecho, eso es de la forma 0 sobre 0, el del seno de x sobre x. Lo mismo 1 menos coseno de x sobre x cuadrado, también se indetermina, de la forma 0 sobre 0. El del logaritmo natural de x sobre x menos 1, 1, y lo mismo e elevado a x menos 1 sobre x va a ser 1. Y aquí la parte final del apunte, se espera que cualquier persona que pase satisfactoriamente un curso de cálculo, ya, como este, o como el anterior, profe que dijo que iba a corregir, lo que estoy marcando con amarillito lo voy a corregir, porque hay errores de tipeo. Por ejemplo, ahí dice L, comillas, límites, en vez de decir límites. Y aquí dice X tiende a A, cuando debiese decir X tiende a 0. ¿Ya? Eso era, sí. Se espera que cualquier persona que pase satisfactoriamente un curso de cálculo, como el anterior o este, recuerde los valores de estos límites, ya que sirven de base para muchos otros cálculos complejos. ¿Ya? Sí, para tenerlo presente en ANSI. Si alguien imprimió, puede sobre la hojita que escribió poner eso. Igual de todas maneras voy a volver a subir esta guía entre hoy y mañana con los cambios respectivos. Me parece que lo iba a hacer. Si cambian todos por 0, te cuento ahora si se cambian todos por 0 o no. Que yo sepa, sí. Que yo sepa, sí. Me parece que son todos por 0 en este caso, en el de estos ejemplos, pero les confirmo, ¿ya? Y se quedan estos ejercicios, utilizando los resultados anteriores y los teoremas de límites, calcular los siguientes límites. Y aquí es donde yo les planteo la posibilidad de que esta hora y media que sigue de clases la intercambiemos por trabajo, ¿ya? Por trabajo personal. Podemos o volver a conectarnos, no sé, a las 6:15, o sea, en 1 hora y cuarto más, para ver cómo han trabajado, o el lunes, inmediatamente la clase comenzarla con estos ejercicios. Si alguien no los tiene, por favor los puede anotar aquí, para ver cómo resolvemos estos límites. ¿Ya? Lo último que está en el apunte son los límites a través de un subconjunto del dominio. ¿A qué nos referimos con esto? Le voy a dejar esta parte de la pantalla para que se vea tanto los límites del ejercicio, como la última parte del apunte, que son los límites a través de un subconjunto del dominio. Bueno, el teorema dice que si tenemos una función real, de variable real, y hay un subconjunto del dominio, y este x barra está en la adherencia de este subconjunto, diremos que L, que está en los reales, es el límite de la función cuando x tiende a x barra,
a través del conjunto B, si para cualquier sucesión convergente a N con valores en B, se tiene que la sucesión también converge a L. Es decir, lo denotamos por L como límite cuando X tiende a X barra, con X en B. Por ejemplo, el coseno de X tiende a 1, tanto si voy por el conjunto de los irracionales como por el conjunto de los racionales. Esto puede servir si ciertos valores del dominio son complejos de trabajar en el límite. ¿Ya? Pero es posible quedarnos con un subconjunto del dominio y a partir de ese subconjunto del dominio, si el límite existe, también va a existir el límite de estas sucesiones. Y esta definición está sustentada principalmente en la definición que dimos hoy al principio de la clase de límites a partir de sucesiones. Sucesiones en el dominio y sucesiones en el recorrido. Si la sucesión en el dominio converge a X sub n y la sucesión en el recorrido converge a L, entonces el límite existe. Ya, entonces, jóvenes, les dejo estos 4 ejercicios, a espera también de a lo mejor subir unos cuantos ejercicios más. Yo creo que con estos 4, para comenzar, es óptimo. Es óptimo tener estos 4 para conversar, o para comenzar. Profe. Mélida, cuénteme. Los ejercicios están buenos, o sea, no tienen errores, ¿cierto? Deberían no tener, sí, válida la duda, si hacia arriba. A ver, déjame revisarlos bien. Según yo no, pero déjame revisarlo. ¿Ya? Voy a dejar de compartir la pantalla. Echar un vistazo. Claro, límites. Ya. Funciones continuas, claro, logaritmos. Los límites que les di al principio están todos con 0. Pare de grabar si terminó la clase. Bueno, antes de terminar de grabar, quisiera evidentemente despedir la grabación para que nos reunamos el próximo lunes a la hora que está programada la clase para seguir con ella. Vamos a tratar de, entre hoy y mañana, dejar el apunte 2. Si el apunte no alcanza a estar, les voy a dejar páginas de los apuntes que están por fuera. ¿Ya? Dicho eso, dejamos la grabación, la dejamos hasta aquí.